En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos. Carmen, muy buenos días. Pues estamos aquí en Nueva York, afuera de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, en donde pues en unos minutos dará inicio otra audiencia de procedimiento en lo que yo llamo la venganza de la DEA contra Rafael Caro Quintero. En esta audiencia, Sara Comatireri, la fiscal encargada del caso, Carmen, se espera que le presente al juez Frederick Block su proyecto de que en un juicio, y si es declarado culpable, a Caro Quintero, acusado de narcotráfico y de haber sido el autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, se le castigue con la pena de muerte. Debemos recordar que en la última audiencia celebrada en esta corte, Carmen, y lo platicamos en tu programa, el juez Block le pidió a los fiscales, al Departamento de Justicia, que para esta audiencia ya determinaran qué es lo que quieren de castigo en caso de que sea declarado culpable en un juicio. A Caro Quintero, los agentes federales de la DEA, pues lo han tratado de intimidar, Carmen, en la primera audiencia de presentación, después de que fue expulsado de México en febrero de este año. Se presentaron unos 100 agentes vestidos con el uniforme de la DEA en esta corte, y en la audiencia pasada, no sé si recuerdes incluso el pequeño video que les envié, en donde afuera de la corte de espaldas se pararon unos 40 agentes de la DEA. Todo esto como para enviarle un mensaje a Caro Quintero de que con los agentes federales antinarcóticos de Estados Unidos no se debe meter nadie. Debemos también señalar que, por lo que se ve, Carmen, a ese narcotraficante mexicano que tardó mucho tiempo en llegar a manos de la justicia, el departamento de este país, el departamento encargado del procedimiento judicial, sí lo quiere enjuiciar, a diferencia de otros capos de los cárteles de México con quienes están negociando, entre ellos Ismael El Mayo Zambada García, que también será procesado aún para un acuerdo de cooperación en esta Corte Federal del Distrito Este, aunque con él el caso lo tiene el juez Brian Cogan. Así es que vamos a ver si ya llega el Departamento de Justicia con Comatireri, que es la encargada de los fiscales, con la solicitud de que a Caro Quintero se le castigue con la pena capital en caso de que sea declarado culpable de los delitos que le achacan durante un juicio, y que sea ese el fallo del jurado calificador, Carmen. Pues podrían, efectivamente, porque no fue extraditado, que ese es el tema, ¿no? Sí, no fue... Fue entregado, ¿cómo fue la palabra que se utilizó? Expulsado. Por lo tanto, pues está en condición legal la circunstancia para que pueda hacer una sentencia de ese calibre. Con la pena capital. Con la pena capital. Sí, el tratado de extradición, esa es una condición que tiene el gobierno mexicano, de que a quienes se extradite por los delitos que sea, no se les sentencia en caso de ser declarados culpables a la pena de muerte, y esa es la exclusión con Caro Quintero, que además también debemos agregar otra cosa, que con la designación que hizo Donald Trump el 20 de enero de este año de que los cárteles mexicanos son grupos terroristas, pues también se le podría aplicar como castigo la pena de muerte, Carmen, que es el argumento con el cual también han estado hablando los fiscales en el caso de Ismael El Mayo Zambada García, aunque bueno, sabemos por lo que han dicho en las audiencias que se han celebrado, la próxima será el 25 de agosto, que con él sí están negociando un acuerdo de cooperación. Las ironías: Caro Quintero fue especialista en traficar marihuana, después le inventaron muchos cargos los agentes de la DEA, y pues está acusado del asesinato de uno de ellos, y no tendrá escapatoria, como dicen varios de los encargados de la investigación, Carmen. Pues no, eso apunta a que no tendrá escapatoria, porque Caro Quintero es una figura emblemática, icónica, que para la DEA y para las autoridades en Estados Unidos, pues acaba siendo un trofeo la entrega de Caro Quintero
como parte del paquete de personas que fueron entregadas por México, de México a los Estados Unidos. Y bueno, pues es una suerte de trofeo después de la terrorífica historia vivida. Y bueno, pues que le costó la vida a Enrique Camarena Salazar, Kiki Camarena, como se sabe, y al piloto Alfredo Salazar. Entonces, estamos frente a un caso, pues sí, icónico, que está teniendo esta recta de definiciones en 2025 después de 40 años. Después de 40 años, Carmen, fue en 1985 cuando ocurrió ese incidente en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, 40 años después estamos aquí en Nueva York, pues en esas audiencias de procedimiento para este caso que, como tú dices, es emblemático, al cual yo llamo el caso de la venganza de la DEA. Pues sí, porque mataron a uno de los suyos. Sí. ¿Y de qué manera? Porque las narraciones, la información de la tortura y de la circunstancia de la muerte de Kiki Camarena, bueno, pues ha quedado en el corazón de la DEA desde todas estas décadas que han transcurrido. Al final de cuentas están viendo, como bien dijiste, esta escena donde los integrantes de la DEA, o varios de ellos, decenas de ellos, mostraron en su espalda el letrero de la DEA, pues justamente cuando había sido entregado era una manera de decir, lo logramos, está ya en Estados Unidos. Sí, esa fue la última audiencia, Carmen, donde se pararon frente a la corte después de que concluyera la audiencia de procedimiento. En la primera fue mayor de intimidación el nivel. Había poco más de 100 agentes dentro de la sala de la corte, imagínate. Uh-huh. De Badiraguato él, ¿no? Así es, Caro Quintero, el emblemático narcotraficante de la década de los 80, quien junto con Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo encabezaron un triunvirato de narcotráfico que fueron los pioneros en nuestro país de empezar las relaciones con los capos colombianos. Y bueno, hay demasiados incidentes en la historia de ese trío que tiene que ver con este caso. Aparte del asesinato de la gente de la DEA, pues está lo del tema de la desaparición de los testigos de Jehová, que también se supone fueron asesinados por la gente de Caro Quintero a ser confundidos con agentes de la DEA, la desaparición de otros estadounidenses en Guadalajara, que de acuerdo a las narraciones y al encauzamiento también fueron asesinados y nada más y nada menos que el rancho Búfalo, en donde fueron incautadas cantidades insospechadas de marihuana. Y mira lo que es el gusto por las drogas en Estados Unidos y cómo cambian con las modalidades. ¿Quién iba a pensar que tantísimas cantidades de marihuana, que no son letales como tal, quedan superadas con lo que ahora consumen los estadounidenses? Una pastilla sintética, elaborada y pasada de cantidad de fentanilo, le puede costar la vida a una persona. Ni más ni menos. Pues sí, cómo ha evolucionado el asunto de los estupefacientes, y efectivamente tú tocas un tema centralísimo que es el caso, bueno, el rancho El Búfalo fue el gran detonador, el hallazgo, la circunstancia por la cual precisamente se da por sentado que mataron a Kiki Camarena fue por haber sobrevolado el rancho El Búfalo. Pues yo no estoy seguro en ese caso, Carmen, a ver, que haya sido por el rancho Búfalo. Pues, ¿y entonces por qué fue? La tía Camarena y Caro Quintero. El papel de la CIA. Bueno, por eso estaba involucrado con el tema. Pero al final de cuentas, a ver, el tema es que estaba ese rancho en Chihuahua, ¿cierto? Y sí, al final de cuentas Chihuahua. Se realizó la Operación Pacífico, que al final, bueno, fue la incautación y el descubrimiento de ese rancho enorme y las versiones que han corrido a lo largo de los años de cómo había ahí un convenio binacional para producir recursos que financiaran incluso a la contra nicaragüense. Sí, pero no con ese rancho, Carmen. De acuerdo a las investigaciones que tenía la Operación Padrino, ajá, los documentos que yo revisé, pues ahí era el caso que estaban siguiendo el dinero, follow the money, con cooperación de la oficina de la DEA en la Ciudad de México, en la oficina central de la DEA en la Embajada de Estados Unidos. Y ahí fue cuando descubrieron el desvío de dinero, no por el rancho Búfalo, uh-huh, para comprar armamento que estos tres que mencioné, Caro Quintero, se encargaban de llevar a Nicaragua para la contra a cambio, y ahí entran otros personajes históricos en eso, que les enviaran cocaína
hay hasta una fotografía muy emblemática de un avión, y la CIA la dejaba pasar a los Estados Unidos. El asunto es muy sucio, Carmen, pero por eso ya hemos hablado en tu programa también de que se está procesando en Nueva York. Aquí las acusaciones son distintas. En Los Ángeles es donde, si fuera procesado, se destaparía el gran escándalo que tiene que ver con la CIA. Aquí en Nueva York eso no va a ser mencionado. Pues por eso es el gran tema, ¿no? ¿Qué va a pasar en la audiencia en la que estás a punto de entrar? Al final de cuentas, ¿no se mencionará nada de esto? Sí, hoy es solo audiencia de procedimiento. El juez quiere saber qué es lo que piden como castigo, y ahí es donde se habla el tema de la pena capital. Y bueno, pues están conociendo los fiscales los detalles, porque Comatireri, no sé qué edad tenga, pero es una mujer joven. Suponte que tenga 50 años, tenía 10 cuando ocurrió este incidente, tiene que tener mucho conocimiento para poder manejar este caso de la venganza de la DEA. Ni más ni menos, pues ahí está el tema y ahí están las declaraciones que han dado a lo largo de los años, pues particularmente Héctor Berreyes, ¿cierto?, en lo que corresponde al tema de la CIA. Sí, Héctor Berreyes fue el primero que destapó este asunto y pues no está ni siquiera en la lista de posibles testigos para este caso. ¿Y va a hablar Caro Quintero en alguna de las audiencias? No lo sabemos, Carmen. Eso sí, no lo sabría. La abogada Elizabeth Macedonio, quien es la que lo representa, es una abogada que le puso la corte, especializa en tema de pena de muerte. Pues me parece que por lo que está ocurriendo sería una cosa muy de especulación de mi parte decir si hablará o no. Regularmente en estos casos no se atreven. Ya ves, el Chapo cuando habló después de lo que lo sentenciaron, hizo enojar al juez y lo que le costó. Salió peor para él. ¿Perdón? Salió peor para el Chapo, efectivamente. Pues sí, es un juez federal. Y estamos hablando de Brian Cogan, alguien de pocas pulgas. Voy a recordar algo brevemente, Carmen, para que quede pues ahí como antecedente de que es muy complicado que hablen de asuntos políticos en esa corte. Cuando justamente empezó el juicio del Chapo Guzmán, y lo narré en su momento en tu programa, cuando se llevó a cabo esa audiencia, empezaron a hablar de narcocorrupción, de narcopolíticos en México. Y el juez los paró. No sé si recuerdes ese incidente, que le digo, a ver, señores, aquí no quiero hablar de la corrupción en México. La acusación que tengo frente a mí es que a este señor lo están acusando de trasegar cocaína. Eso es lo que quiero que me demuestren. Y San se acabó. Y San se acabó, pues ahí está esta audiencia que está a punto de iniciar en Nueva York. Vas a estar presente, como lo has dicho, estás ahí en ese momento transmitiendo para compartir con este programa lo que está por ocurrir. Y bueno, pues estaremos en contacto, Jesús, si te parece. Si es una audiencia de procedimiento, ¿puede ser corta, se estima? Puede ser corta, pero en estos casos, Carmen, ya no se sabe nunca nada. La otra vez era una audiencia de procedimiento en lo del Mayo. La última que hubo, nos tardamos un poco más de 1 hora y bueno, pues no podemos saber, pueden durar 5 minutos. Yo fui a audiencias de procedimiento del Vicentillo a Chicago que no duraron ni 3 minutos. Veremos qué pasa, pero bueno, destacamos lo que estás mencionando, la posibilidad de que haya una sentencia con pena capital para este personaje, Caro Quintero, y la historia que envuelve su biografía. Así que seguiremos hablando, Jesús. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Carmen. Abrazo. Buenos días. Gracias por estar aquí.